buenas tardes a cada uno de ustedes. Gracias por la lluvia y gracias por varias cosas que estamos nosotros cada uno experimentando en este estudio, y sobre todo pues naturalmente vamos a tener también noche familiar el viernes, miércoles, jueves y pasado mañana. Entonces vamos a tener, por favor traiga invitados también, y cada uno de nosotros pues sabemos que tenemos que estar invitando gente. También les pido a las personas que están viendo los videos que por favor también, si fueran tan amables, pudieran compartirlos con otras personas que tienen necesidades o quieren aprender más de la Biblia o quieren estudiar. Estamos estudiando el libro de Filipenses, estamos en el capítulo 2. No es tarde para que usted pueda compartir también estos videos en los cuales muchos hermanos, tanto en diferentes estados y también en México y en Centroamérica, lo están también llevando. Pero le pido a ustedes, si hay personas que quieran ustedes compartir estos estudios con otras personas. Lo único que le pido es paciencia con nosotros, por favor. Así que, bueno, entonces entramos al estudio y vamos ahí en la lectura bíblica, vamos al capítulo 2 de Filipenses y vamos a ver el 14 y 15, por favor. Cuando lo tenga, pues se pone de pie, por favor, para empezar este estudio. Tenemos buen tiempo todavía para estudiar. ¿Lo tienen todos? La palabra del Señor dice así en Filipenses capítulo 2, 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, damos gracias por traernos nuevamente a su casa, Señor, y unidos como hermanos, poder escuchar el estudio de su santa y bendita palabra de este libro de Filipenses, pidiéndole de antemano, Señor, por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, todo aquello que hayamos hecho y le hayamos ofendido por no guardar sus estatutos, sus mandamientos en nuestro corazón y haber pecado contra usted. Nos arrepentimos y lo limpiamos con la preciosa sangre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, para que sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, iluminándonos, Señor, en su santa bendita palabra, para que la pongamos en práctica. Todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, a quien siempre damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. La verdad es que hay varios que están enfermos y naturalmente pues algunos se están recuperando de esta clase de alergia, algunos dicen que es, pero no sé qué es lo que está pasando. Pero varios se están recuperando, así que no hay que bajar la guardia en la oración. Con respecto al estudio, seguimos hablando del ejemplo, que es de vital importancia y es un buen testimonio tener el ejemplo. Pablo dice claramente que lo miren a él, pero en el sentido de que lo miren a él es ver a Cristo, es lo que está diciendo, no que lo miren a él directamente como el ejemplo perfecto, sino lo que ven de él en Cristo. Dice, lo demás hay que desecharlo. Es lo mismo comparte que lo que pasa con hermanos que que han crecido espiritualmente también, son ejemplos para nosotros, pero nosotros vemos lo que hay en Cristo en cada uno de ellos. Entonces todo esto está hablando y nos quedamos precisamente en estos dos versículos, versículo 14 y versículo 15 de Filipenses. Todos debemos de ser como Cristo, pero también debemos ser nosotros mismos. Eso les decía yo el domingo en la tarde. Y hablamos de una frase, ¿se recuerdan de esa frase? De ocupados, dice en nuestra salvación.
Yo les dije a ustedes que probablemente se refiere en particular a problemas especiales de la iglesia, precisamente que Pablo vio en Filipo, pero la frase también se aplica a creyentes como personas, a cada uno de nosotros. Primeramente debemos de entender algo, que hemos de seguir solo lo que Cristo realmente hace en nosotros y en cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo digo hemos de seguir solo lo que de Cristo vemos en sus vidas de estas personas. Y naturalmente vimos nosotros 1 Corintios 11:1, lo vimos también, donde dice Pablo, y era lo cual me estaba refiriendo ahorita, era que dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero cuando dice ser imitadores de mí, está diciendo, miren lo que hay en mí de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Dice, así como yo de Cristo. Entonces cada uno de los grandes creyentes debemos de entender esto, y esto creo que sí me pongan bastante atención. Cada uno de los grandes creyentes, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, tienen pies de barro, y tarde o temprano van a decepcionar. Mas Cristo nunca nos falla. Cristo nunca nos falla. Vemos, por ejemplo, hay varios ejemplos. Moisés en un momento se turbó su mentalidad y dijo palabras que no tenía que decirlas en sí. Hizo de más, porque el pueblo pues naturalmente los traía prácticamente, venía frustrado de ese pueblo que era duro de servir. Pero Jesús nunca falla. Entonces, cuando vimos estos versículos, que estos dos del 14 y 15, dice: hacer todo sin murmuraciones. Dice, y contiendas. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y dice, para que seáis irreprensibles. Es decir, que hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Calladitos, sin nada de pelea. Para que seáis, dice, irreprensibles. Y dice, y esto me gusta mucho, sencillos. En sencillos es sinónimo prácticamente, podríamos decir, de la humildad. Hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna, es en la cual estamos hoy, han estado anteriormente, dice, y perversa, en medio de la cual, dice, resplandecéis. ¿Cómo? Como luminares, dice, en el mundo. Porque el mundo es oscuro, el mundo es tinieblas, es lo que está diciendo. Entonces, aquí Pablo contrasta la vida del creyente, si quiere verlo así, con la vida de aquellos que viven en el mundo. Es un contraste en la vida de estos inconversos y el creyente, si quiere verlo así. La gente inconversa se ocupa de quejarse todo el tiempo, criticar, mas los creyentes se regocijan todo el tiempo, porque mantienen ese gozo en sus vidas, porque eso fue el vacío que ellos tenían, y naturalmente Cristo vino a llenar ese vacío. Recordemos algo muy importante al respecto, es que la sociedad a nuestro alrededor anda en caminos torcidos y andan en perversidades, o caminos torcidos y perversos, podemos ponerle así. Mas el creyente anda en la rectitud, porque él mide su vida en la palabra de ¿quién? De Dios. Constantemente estamos midiendo nuestra vida en la palabra de Dios, que es la medida naturalmente perfecta, porque lo llena todo. Pobrecito aquellos que no leen la Biblia. Todo el tiempo andan angustiados. Todo el tiempo andan pidiendo que otros oren por ellos, y ellos nunca oran por otros. Pensamos que somos los únicos privilegiados que oren por nosotros. ¿Y cuándo tú vas a orar? Cuando tanto la palabra del Señor es herramienta. La oración es herramienta. Y hay otras cosas que vamos a ver en un abrir de ojos, pero lo vamos a ver separados. Entonces debemos tener esto en recordatorio.
el mundo anda pervertido y aún se está poniendo peor. Mas el creyente se camina en rectitud por lo que tiene, por su palabra. Por eso es que el creyente tiene más obligación de leer la Biblia. Si no lee la Biblia, te digo, estás perdido en diferentes formas, porque recuerda que el mundo está en oscuridad. Mas tú como creyente brillas como iluminares en ese mundo. Reflejas que Cristo vive en ti. El mundo no tiene nada que ofrecer. Mas el creyente echa mano de la palabra de Dios, la cual yo constantemente les digo en cada predicación: lean su Biblia. Lean su Biblia, ahí está su vida reflejada y con sabiduría usted puede, de la palabra de Dios, usted puede resolver sus problemas que usted piensa que no hay solución. Sí lo hay. Y la palabra de Dios nos lo dice. Entonces hay que echar mano de la palabra de Dios. La palabra, por eso se le llama la palabra de vida, la palabra que da gozo. Y la presenta como un mensaje de salvación a través, naturalmente, de la fe en Cristo Jesús, por la cual venimos a Él. La palabra de Dios fue lo que a nosotros nos motivó para tener fe y confiar en Cristo. La palabra de Dios es la que nos motiva a nosotros para crecer. La palabra de Dios es la cual a nosotros nos alimentamos y tenemos un espíritu fuerte. La palabra de Dios nos dice qué caminos, por qué sendas debemos de caminar nosotros. Y si estamos equivocados, la palabra de Dios te dice que estás equivocado. Cuando tú te apartas de Dios, la palabra de Dios te dice que no te apartes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo es a través de esa fe de Cristo, por la palabra de Dios que creíste. En otras palabras, cuando andamos con Dios, si quiere verlo así, dejamos ciertas cosas por amor a Él, por respeto, y sobre todo la sabiduría es temor a Jehová, temor a Dios. Entonces, en otras palabras, cuando dejamos que Dios logre el propósito de su voluntad en cada una de nuestras vidas, venimos a ser mejores testigos en un mundo que está desesperadamente en oscuras, y ese mundo necesita a Cristo en su corazón. Nosotros lo tenemos, reflejemos que tenemos a Cristo en nosotros. Y sobre todo, es muy importante notar algo, que este propósito que es logrado en medio de una generación, como leímos nosotros en los capítulos 14 y 15, dice generación maligna, y dice y perversa, ahí en el 2.15, ¿se recuerdan que lo leímos en el 2.15? Amén. Si no, se las voy a leer nuevamente, dice el 2.15, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceréis como iluminares. ¿En dónde? En el mundo que es tinieblas. Pablo no nos aconseja retirarnos del mundo. No está diciendo eso Pablo. Y aislarnos, que nos aislemos a una esquina, si quiere verlo así, o un escondite espiritual, porque usted no quiere ver ningún trato con el mundo. Si tú eres si tú quieres iluminar, a ver, ¿para qué usas una lámpara? ¿Por qué usas una lámpara? ¿Y en dónde la usas? A las 12 del día, un sol que está a 103 grados y está pegando fuerte, usted agarra tu lámpara y te vas, ¿verdad? Con tu lámpara. ¿Es así? Dirías que estás loco. Tú lo vas a hacer en la noche, si no hay luz. Tú usas tu lámpara y ¿para qué la utilizas? Bueno, tú quieres ver dónde vas caminando, cómo vas.
Y yo te digo una cosa, cualquiera que se asoma, no trae lámpara y está dentro de esa oscuridad, va a ver que vienes a alumbrar. Y te va a ver, por muy lejos que tú vengas, va a ver esa lucita. Y cada vez que te vas acercando se va haciendo real. ¿No es cierto? Igualmente nosotros en el mundo. Tu vida, que tú caminas en santidad, estás dando un buen testimonio. Cristo resplandece en ti. Es decir, que tú vas caminando en el mundo y ellos van a ver que tú eres diferente porque ven la luz de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pero ¿cómo va a ser eso? Me refiero a lo espiritual. No me refiero a lo material. En lo espiritual, la gente te va a decir, cuando tú alumbras, espero en Dios que te lo hayan dicho, ¿ok? Pero es una confirmación de que soy salvo. Te van a decir, tú eres diferente. Si no te lo dicen es porque tú estás caminando igual que ellos. No sé si me explico. Usted ve el salmón. ¿Para dónde nada el salmón? No necesita ser pescador para eso. Pero el salmón siempre va en vía contraria. ¿No es cierto? El río va y todo el resto de los pescados van. Y van. Pero el salmón no. El salmón va saltando en vía contraria. No es cierto. En las cascadas se ve mejor. Ahí mira cómo salta, pero ¿para dónde salta? En vía contraria. Usted lo mira porque está en vía contraria. Así es como debemos de ser cada uno de nosotros. Tenemos el ejemplo y el poder adentro de nosotros. No solo tenemos el ejemplo que estamos viendo de Cristo afuera, de todo lo que Él ha hecho en la cruz, sino también tenemos la fuerza, que a eso quiero llegar ya ahorita. Es la fuerza, la potencia, la energía a través del Espíritu Santo que nosotros, quiera o no, nos hace resplandecer. ¿Cómo? No como lámpara, más que lámpara. Te van a decir, tú eres diferente. ¿Te lo han dicho? ¿Que tú eres diferente? Tú actúas diferente, tu actitud, o sea, tu actitud mental sumisa, eres diferente. Yo me preocuparía si no te lo dicen, si no te lo dicen en tu trabajo. Cristo era diferente, Pablo era diferente, los apóstolos eran diferentes. ¿Te recuerdan? En la fogata, a Pedro negó al Señor Jesucristo, pero aún así era diferente, porque se lo dijeron, ¿va? No, tú te pareces a ellos, tu actitud, tu forma de ser, le dicen a Pedro, es diferente, te pareces como a ellos. ¿Quiénes eran? El Señor Jesús y sus discípulos. Aún todavía, Él negando. ¿Te recuerdas que les mencioné de que tenemos que tener mucho cuidado cuando ponemos completamente la mirada en una persona, cuando sabemos que esos son barros y tarde o temprano se van a quebrar y nos van a decepcionar? Porque tenemos a estas personas como ejemplo. Claro que pueden hacer nuestro ejemplo únicamente viendo a Cristo, que ellos están creciendo, nos ayudan a ver eso, nos animan, pero el mejor ejemplo es Cristo. El mejor ejemplo es Cristo. Hey, dicen a Pedro, si tú hablas como ellos. ¿Cómo es eso que habla como ellos? Solo con leer las Escrituras y hablarle a alguien de las Escrituras, estamos, aunque ellos entiendan, ellos oigan de lo que estamos hablando nosotros, pero no están escuchando, porque para poder escuchar tiene que abrir la palabra de Dios, tiene que abrir tus ojos espirituales, tus oídos espirituales. Y si no, estás hablando, aunque nos entendamos, estamos hablando otro idioma. No sé si me explico. Por ejemplo, no para confundirlos más, sino para poder entender. A ver, en los modismos, ¿se entienden bien los mexicanos con los salvadoreños? ¿Hay alguna cosa? ¿Sí? ¿Pero están hablando el mismo idioma, sí o no?
¿Y qué es lo que pasa? Tú le dices plátano, yo le digo banano, yo le digo guineo, banano. Y dicen, no, pues es plátano. O al revés. No, pero así le decimos nosotros. Estamos entendiendo el idioma. No, estamos oyendo, pero no hemos puesto atención. ¿Cuál es lo verdadero? A los huevos para el desayuno le llaman huevos y otros le llaman blanquillos. En otras partes. No sé si me explico. Pero es lo mismo. Entonces, para poder entender la Biblia y poderse entender unos a otros, van a decir, pues si un salvadoreño llega por el acento a México, imagínense, llega al centro de México, le van a decir que ese es puro mexicano, ¿verdad? No, le van a decir que no es de ahí. Y lo mismo, si llega a otro país centroamericano, pues hasta el trato de entrada va a decir, este no es de aquí. Entonces, cuando nosotros vamos en nuestro trabajo, van a ver a Cristo en nosotros y van a decir, no, eso es diferente. En pocas palabras te van a decir, tú eres diferente. Lo que te está diciendo en pocas palabras, inconscientemente la persona dice, tú no eres de este mundo. Tú no eres de las tinieblas como nosotros estamos caminando. Aunque ellos están y no lo vean y no te lo digan así, pero en pocas palabras te está diciendo, nosotros somos de las tinieblas, pero tú eres diferente a nosotros. ¿Por qué? Porque tú estás alumbrando. No sé si me explico. Tú estás alumbrando. Pero si tú vas con los otros pescados que estás en el río, no eres como el salmón, sino que vas caminando, no van a ver ninguna diferencia. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Estás alumbrando? No estás alumbrando. Ese es exactamente lo que está diciendo Pablo. Dice Pablo, sed imitadores de mí y yo de Cristo. ¿Por qué? Porque yo soy un salmón. Que ellos vean que yo voy en vía contraria, yo también. Y Cristo lo puso mejor, dice, nosotros no somos de este mundo. Desde el momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no somos de este mundo. Dice, nuestra patria, ¿dónde está? Nuestra bandera, ¿dónde está? Está en el cielo. Y todo te lo agradecemos a ¿quién? A Cristo. Pues solo cuando nos enfrentamos a las necesidades y a los problemas de la vida real podemos lograr y hacer más como Cristo. Pablo no nos aconseja retirarnos, como decía anteriormente, o aislarnos a un escondite espiritual para que nos separemos del mundo. No. Pues solo cuando nos enfrentamos a las necesidades y a los problemas de la vida podemos llegar a ser como Cristo. El gran ejemplo que tenemos, y no hay que ser como ellos, pero sí existen hoy en día adentro de las iglesias, los fariseos. Es un típico, los fariseos. Los fariseos se aislaron tanto de la realidad. ¿Y sabe qué pasó? Que desarrollaron una clase de justicia propia que era totalmente distinta a la justicia de Dios. Ellos crearon su propia justicia. ¿No está pasando hoy en día que están creando su propia justicia? ¿No es lo mismo que está pasando hoy, que están creando su propia justicia? ¿Desarrollan su propia justicia? Bueno, por consiguiente, los fariseos obligaron, escúcheme esto, y es lo que está pasando hoy en día y no te estás dando cuenta. Los fariseos obligaron a la gente a seguir una religión. No sé si me explico.
los fariseos obligaron a la gente a seguir una religión de miedo, porque eso le metieron a la gente miedo y esclavitud. Aún todavía muchos están en todo esto. Todo esto lo podemos leer en el, ahí es en el libro de Mateo 23, pero que ahí está. Mateo 23. Vamos a ver. Ahí sí, Mateo capítulo 23. Podemos ver algo muy importante. Todo el capítulo 23. ¿Ok? ¿Ya lo encontró? Miren pues, ¿quién habla? Y prácticamente todo el 23 está en letras rojas. ¿O tiene una Biblia equivocada usted? ¿Está en su Biblia? ¿Está con letra roja? ¿Amén? Ok. Mire pues, ¿por qué están letras rojas? Porque el Señor Jesús les está diciendo sus verdades a los religiosos y a los fariseos. Y es exactamente lo mismo, porque su palabra no pasa. Está en presente su palabra y sigue exactamente lo mismo a los religiosos. Nosotros no somos religiosos. A veces nos dice a nosotros, tú eres de la religión tal, no, yo soy de la denominación tal. Es la palabra correcta. Porque me tengo que distinguir de las otras iglesias. Aún nosotros tenemos un gran privilegio, hermanos. El privilegio que nosotros tenemos antes de llegar ahí a lo que está todo en rojo y el Señor Jesucristo acusa a los fariseos de ser religiosos. A nosotros nos dicen a nosotros, y esto entiéndala muy bien. Hay una iglesia que dice que nosotros somos hermanos separados con la iglesia católica. Nunca hemos estado juntos. Nunca. Y hay algo muy importante. La importancia de esto es que nos dicen que somos protestantes. Y el evangélico no es protestante. El primero que protestó fue uno de ellos. Y fue Martin Luther King. ¿Fue él? No, ¿quién fue? Martín Lutero. Martín Lutero. Martín Lutero se rebeló con el Papa. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue lo siguiente, de que él vio el plan de salvación perfectamente, vio el plan de salvación. Y vio bien la comparación. Y se dio cuenta de que estaban mal. Y se lo quiso decir. ¿Y qué es lo que pasó? Pues todos se le fueron encima a Martín Lutero. Entonces desde ese momento ellos empezaron a protestar de la iglesia donde estaban. En fin, no le voy a contar la historia de Martín Lutero. Y por eso vienen las iglesias luteranas y otras hermanas que vienen, que están en lo mismo. Nosotros no somos protestantes, somos evangélicos. Desde el principio se le llamaban a los del camino, eran apodos. Y así sucesivamente ponían apodos. Aún peor todavía, la Iglesia Católica dice que el primer papa fue a Pedro. Entonces, si ellos dicen eso, entonces para ellos, si el primer papa fue Pedro, entonces desde ahí se inicia la Iglesia Católica para ellos. La Iglesia principió con Cristo. Y es lo que creemos nosotros, que principió con Cristo. No principió con Pedro de papa. En la Biblia no menciona a Pedro con papa, y no hay ningún otro papa que nuestro Padre Celestial. Y estas cosas no las entendemos. Carecemos de estas cosas. Miren lo que le dice
A esto les está hablando el Señor Jesucristo antes de que lo crucificaran, porque esto lo crucificaron, la religión. Los líderes religiosos crucificaron a Cristo. Y eso es lo que tenemos que ver. Entonces están todos ahí entonces el capítulo rojo del capítulo 23 de Mateo. Perdón. Aquí viene. ¿Quién es el juez de todo el mundo? ¿No es Dios? ¿Y qué es lo que hace aquí el Dios Todopoderoso? Hijo, lo que hace es que acusa. Le dice sus verdades, los está acusando. ¿Qué es lo que hacen ellos como religiosos? Miremos en estas partes, pero la palabra del Señor dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, naturalmente ahí estaban ellos metidos. Siempre hay chusma. La chusma afecta a naciones, afecta en todos los países y afecta en el mundo. La chusma. Entonces habló Jesús, 23:1, a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, ¿quiénes más? Y los fariseos. Así en el versículo 3. Así dice el 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digan que guardéis, ¿qué dice? Guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a qué? A sus obras. Porque dicen, ¿y qué pasa? Y no hacen. ¿Habrán fariseos todavía? ¿Habrán fariseos cristianos que dicen y no hacen? 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo, ¿qué pasa? Quieren moverla. ¿Y qué es lo que pasa? Antes hacen todas sus obras, pero son obras malas. ¿Ok? ¿Para qué hacen esas sus obras malas? Pero son buenas para otros. O sea que es lo que está pasando hoy en día, que a lo malo le estamos diciendo bueno. No sé si me explico. Entonces dice el 5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, son malas, ¿se da cuenta? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus montes, de sus mantos. 6. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Y las salutaciones en las plazas. Y que los hombres le llamen rabí, rabí. Los hombres están muy altos, ¿no? ¿Se da cuenta? Mi pregunta es, ¿tendrán la mente sumisa? ¿Tendrán la mente humilde? Y esto va para cada uno de los líderes de las iglesias, empezando desde los pastores. Y ahí ya el resto. Debemos de tener una mente, ¿qué? Humilde y sumisa. 8.
Dice el Señor Jesús, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Wow. Y no llaméis Padre. ¿Escuchó eso en el 9? Y no llaméis Padre, dice Padre vuestro, a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en donde, el que está en los cielos. Padre, Padrecito, que vengo, Padrecito. Ya no existen sacerdotes, ¿ok? Si usted ve en el Antiguo Testamento y mire en el Nuevo Testamento, no existen sacerdotes, hay reglas. Reglas para ser un sacerdote. Y en las primeras reglas se pierde. Dice que para ser un sacerdote primeramente tenía que ser ¿de dónde? ¿De qué nación? De Israel. Y para ser sacerdote tenía que ser ¿de qué tribu? Pero ahora cualquiera es sacerdote. Y si seguimos con las reglas, las vemos y las podemos ver con pasajes bíblicos. Versículo 10 dice, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. ¿Quién? El Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Oyeron, líderes? No solo de esta iglesia, otra iglesia, tienen que ser siervos. ¿Qué somos nosotros? Siervos, porque estamos sirviendo. 12. Porque el que se enaltece será humillado. Y esto lo tengo yo comprobado. Lo tengo comprobado con pastores, lo tengo comprobado con diáconos, lo tengo comprobado muchísimo con maestros, con líderes de jóvenes, líderes de adultos, líderes de mujeres. Problema. Porque el que se enaltece será humillado. Oh. Yo miraba, no en esta iglesia, en otras iglesias, las esposas de los diáconos. Y yo soy esposa del diácono. ¡Wow! Pero así se hacían los vestidos, hermano. Pero tenía las obras de los fariseos, ¿ok? Cada líder, principiando desde arriba, tiene que ser humilde. O van a haber muchos ayes tarde o temprano. ¿Sabe una cosa? Dios conoce nuestros corazones y sabe lo que hay, porque nuestros corazones son transparentes. ¿Cómo se llamaba ese que administraba en el templo ya grande cuando llegó Samuel? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba ¿cómo? Eli. ¿Te recuerdas? Eli se llamaba. Y sin embargo Dios vio la obra que estaban haciendo sus hijos. ¿O no fue así? Amén. Se metían sexualmente con las mujeres, profanaban su templo. Mire qué tremendo. Usted me dirá, pues yo no soy así, pero la pregunta es, ¿templo de quién es? ¿Templo de quién es? Es que no podemos jactarnos, hermanos. Yo le dije que nosotros somos barro, nosotros nos podemos quebrar en cualquier momento. O nos quebramos
o nos quiebra el Señor. Y eso yo lo he visto. En las cosas de Dios no trabajan allá afuera. El que sirve tiene que estar más abajo de todos. El que sirve, el líder tiene que estar más abajo. Tiene que humillarse o Dios lo humilla. Ya te pregunto, ¿por qué me pasó esto? Ay, pastor, ha venido conmigo mi pastor, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué fue? Si yo no he hecho malo, yo estaba sirviendo al Señor. Baja tu orgullo. Haz lo que Dios te está pidiendo, no lo que tú quieres. Es duro para los pastores que quieren llevar las cosas correctas, es duro, porque no pueden hacer cualquier movimiento o antes de que Dios se lo confirme. Y muchas veces nosotros dudamos y Dios ya tiene confirmadas las cosas. ¿Y contra quién van a agarrar a estas personas cuando hay movimiento? Que eso no viene ahorita, no viene más adelante. Cuando hay un movimiento dentro de la iglesia, cualquier cosa y todo, ahí vamos a ver que adoramos más al hombre que a Dios. Se los aseguro. Empezando de cambio de pastorado, empezando de cambio de diáconos en las iglesias y pastores pues, y maestros ya no se ven. Ahí nos damos cuenta a quién estamos adorando. Y estas personas piensan de que están bien apegadas a Dios, han estado bien, sí saben de la Biblia, no hay duda de eso. El diablo lo sabe también. Pero no estás haciendo lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Es que Dios está trabajando en ti, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con también José, como lo hizo con David, está trabajando en ti. ¿Por qué está trabajando en ti? Porque Él quiere un día trabajar a través de ti, pero tú no te dejas. Somos rebeldes. ¿Vas a sufrir cuando Dios está trabajando contigo? Sí. ¿Vas a sufrir? Sí, vas a sufrir. ¿Te recuerdan de lo que les dije, caballito? Dios dice, no, mira bien. El líder va a sufrir. Cada uno. Es que la obra de Dios es peligrosa, hermanos. No es jugar. En mis oraciones, yo digo, Señor, hazme pescadores de hombres hasta cuando me muera. Quiero ganar familias. Esté predicando ya como pastor o no esté predicando como pastor, hazme, por favor, Señor, quiero que ore por eso, por mí. Hazme pescador de hombres, que gane almas para Dios. No me importa a qué iglesia vaya, pero sacarlos de las tinieblas. ¿Y va a sufrir uno? Claro que va a sufrir. Ser pastor demanda un sufrimiento. Ser diácono demanda un sufrimiento. Ser maestro o maestra demanda un sufrimiento. Y si tú no quieres sufrir, ¿qué dice la palabra? No estás ¿qué? No estás apto. Pero yo pensé, no importa lo que tú piensas, es lo que piensa Dios. No estás apto o apta. Yo doy gracias a Dios, miro, con las pocas hermanas trabajando. Me gusta la cocina, por eso he agarrado más libros. Me gusta cómo los hermanos
Gracias, diáconos, maestros, porque participan del desayuno y cuando terminan, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Gracias a mi Dios y gracias, hermanos. Gracias, porque salí bien llenito de este desayuno después de la oración. Gracias. Yo veo que cómo se pelean hasta para el sartén. ¿Quién quiere remover esos huevitos tan ricos? Pero debemos de ser agradecidos, ser humildes. A veces, yo no me doy cuenta, pero a veces las cosas, hacemos las cosas y sale. No sé de dónde sale, pero sale. ¿Qué harían otras iglesias? ¿O qué es lo que hacen otras iglesias para hacer más? ¿No colectan dinero? ¿No piden ofrendas extras? Aquí nunca se les ha pedido ofrendas, y mucho menos extras. No sé si va a haber necesidad un día, puede ser, no sé, pero no hay. Nos conformamos con lo que Dios nos ha dado. Pero doy gracias a aquellos quienes dan gracias en la mañana. Gracias por la comida. Gracias por aquel que levantó y aquella persona, no importa que haya sido adulto o pequeño, pero chorreó la mesa, agarra y limpia con algo. Bajó en el piso, hay alguien que se hincó, se humilló para poder limpiar lo que tiraron en el piso. Cosas tan sencillas, ¿verdad? Ah, no, pero allá en la casa no hacemos eso. Sí, pero la iglesia te enseña algo más acá, como el Señor les enseñó a ir al baño a los judíos, o no se los enseñó a que fueran a usar el baño. ¿Dónde? ¿Y cómo lo hicieron? Lleva tu palito y abre un hoyo, ¿ok? Ah, pero yo como papá y mamá me voy a enojar porque llamaron la atención. Pues entonces hazlo tú primero. Yo soy adulto y pues a mí no me dijeron. Pues aquí te lo estamos diciendo. Estar agradecidos, ser humilde, levantar. La iglesia, yo no tengo nada de qué quejarme, saliéndome un poquito del tema, pero doy gracias a Dios, siempre se mantiene limpio. Siempre hay una hermana que tal vez la van a criticar porque es juzgona, pero no es juzgona. Va a ver si quedó después de los servicios, quedó basura en los botes, en los baños, en un lado, en otro. Siempre hay 1, 2, 3, 4, tal vez 5 que van a averiguar y no sacan y ahí van. Y no están diciendo absolutamente nada. ¿O no es cierto? No seamos fariseos, ¿ok? Solo queremos obras que nos halaguen a nosotros. O hacemos las cosas para que nos halaguen a nosotros. 10. No se ha llamado maestros porque uno de vuestros maestros, Cristo, el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¡Wow! ¿Escuchó eso? Porque el que se enaltece será ¿qué? Humillado. ¿Será qué? Humillado. Humillado. Y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Y si no lo crees, van a venir 8 ayes. No estoy hablando de ayes, ¿ok? Sino ay, ¿ok? 8 ay. ¡Ay! ¡Ay! Es una exclamación, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahí viene el primero. 13 dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, mas
ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué tremendo. Si yo fuera tú, que no te has humillado, que no estás caminando conforme a Dios, en pocas palabras, desde el principio dice, que dice si no lo haces. Ten mucho cuidado, ¿okay? Lee el 13, ¿okay? ¿Qué le dice? Que son actores. Que dice si no lo haces, estás actuando. Y a eso se le llama, ¿cómo se le llama? No les gusta la palabra, ¿verdad? Hipócritas. Tengamos cuidado de no ser como los fariseos. 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Otra vez, ¿cómo les dice? Hipócritas. Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor ¿qué? ¿Qué va a recibir mayor qué? Condenación. 15. Otro hay. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Otra vez, ¿qué le dice? Hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¡16! ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor! Insensatos y ciegos, porque hace la pregunta, ¿cuál es mayor, el oro o el templo? Que santifica el oro, pero lo hacen al revés. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguna jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque hace la pregunta, ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Hacen lo opuesto, al revés. Es lo que le estoy diciendo. Hoy en día es exactamente lo mismo. A lo malo le estamos diciendo bueno y ya nos acostumbramos. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, porque aquel que está sentado en él. ¡Ay! 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Otra vez, ¿cómo les dice? Hipócritas, porque diezmáis la menta y el anhelo, y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía de ciegos, que coláis al mosquito y tragáis el camello. Wow. 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Otra vez. ¿Por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Y otra vez la palabra mágica. Hipócritas,
porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro está lleno de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. ¡Ay! 29. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! ¿Cómo les dicen? Hipócritas, ya les cayó el nombre. Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Quiere decir, sois iguales en pocas palabras. 33. ¿Y cómo les dicen? Serpientes, generación de víbora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios, escribas, y de ellos unos mataréis, crucificaréis y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. Eso pasó y sigue pasando. 35. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, todo el Antiguo Testamento. Dice, al justo, la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, en quien matases entre el templo y el altar. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Tenemos que tener cuidado de no ser hipócritas, de estar fingiendo de que somos cristianos. Esto va para todo aquel que sirve en la casa de Dios. Va para el pastor, va para los diáconos, va para los maestros, va a los que tienen cualquier puesto en la congregación, va para los que tocan, va para el coro. No se escapa nadie. Nadie se escapa. Los fariseos obligaron a la gente a seguir una religión de miedo, de esclavitud, y crucificaron a Cristo, que Él se atrevió a oponerse a esta clase de religión. Él fue el que se opuso a esta clase de religión. No es por aislarnos del mundo, sino para el servicio que vemos el propósito de Dios logrado en nuestras vidas, hermanos. Ser humildes es el mejor ejemplo que puede dar. Porque ser humilde, pero de la humildad que yo hablo, es la humildad que Dios te dio cuando te pusiste de rodillas delante de Él y le recibiste como tu Señor y tu Salvador. Cuando yo digo tu Salvador, fue que te salvó en ese mismo instante. Tu Señor es para el servicio que vas a prestar a Él todo el tiempo. ¿No es Cristo nuestro mejor ejemplo? ¿No es el que nos enseña? No seamos religiosos. Nosotros seguimos la doctrina, la enseñanza de Cristo. Doctrina quiere decir precisamente enseñanza. Hay un poder que tenemos que recibir y que ya lo recibimos los que somos creyentes, los que han creído en Cristo Jesús por fe y le han recibido como su Señor y su Salvador. Este poder
Primeramente Dios lo vamos a ver el domingo en la mañana y el domingo en la tarde. Es otro tema. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Nos quedamos entonces. Aquí terminamos lo que es el ejemplo. ¿Ok? El ejemplo que nos dio Cristo es nuestro Dios. Si usted quiere saber cómo es su vida o cómo va su vida, lea nuevamente Mateo capítulo 23 y no sea como uno de ellos. Hermano Adolfo, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor y despedirnos, ¿ok? De hoy día miércoles. Amén. Oremos. Bendito y Padre Celestial, gracias le doy, Señor, por las ricas bendiciones que siempre nos da, Señor, sin merecerlas. Gracias por habernos traído aquí a su templo, Señor, para poder escuchar y aprender de su santa y bendita palabra. Ahora le ruego, bendito Padre, límpieme de todo pecado, Señor, de toda injusticia, todo mal pensamiento, Señor. Rogando también por esta noche, Señor, llévenos con bien a nuestros hogares, Señor. Cuídenos, Señor, denos la fuerza, la sabiduría para atesorar su palabra y poder ponerla en práctica. Sígale dando la sabiduría al pastor, Señor, para que nos siga enseñando de su palabra y que nosotros pongamos nuestros corazones limpios, puros, Señor, para poder recibir y poder ponerla en práctica. Si es su santa y bendita voluntad, también tráiganos nuevamente el domingo, Señor, para poder seguir aprendiendo, para venir y honrarle y glorificarle en su día, Señor, del domingo, que es para usted, bendito Señor, con los cantos, las alabanzas, bendito Padre, la oración, la escuela dominical, el estudio, Señor, la predicación y el estudio de la tarde. Gracias nuevamente por todo y todo esto se lo agradezco en el precioso nombre del único Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Dios los bendiga. Bueno, hermanos, gracias le damos a nuestro Dios en esta tarde por su palabra. ¿Está contento? Amén. Amén. ¿Está cansado? Amén, ¿verdad? Bueno, ya nos vamos a ir, pero antes vamos a alabar a nuestro Dios con un canto, que el canto es un poco más, y después ya estaremos orando para ser despedidos de la casa del Señor. Oh,
Oremos. Bendito Dios, en esta tarde estamos ante usted, agradecidos, Padre, por este día. Gracias por habernos traído con bien a cada uno de mis hermanos aquí en su casa, y gracias por la palabra que usted nos ha dado por medio de su siervo, el pastor. Siga ayudando, Señor, sobre todo con salud, Padre, para que pueda seguir trabajando en el trabajo que usted le ha encomendado. También, Padre, ahora vamos a nuestros hogares y le rogamos, Señor, que usted nos guarde en el camino de regreso a casa, y si es su santa bendita voluntad, que cada uno de nosotros podamos regresar el próximo domingo, Señor, aquí a su casa, para seguir aprendiendo de su santa bendita palabra, y también venirle a alabar, Señor, con canto, Señor, con himnos, agradecido, Padre, por lo que usted nos da cada día. Nuevamente, Señor, le damos la honra y la gloria a usted, en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga. Puede salir a